Entonces, la idea del seminario 1 era ver todo lo que vimos en Innata, mecanismos moleculares, celulares, inflamación, un poco de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, aplicado, o como para que tengan que empezar a pensar cómo escribir, cómo desarrollar, cómo justificar. ¿Sí? A mí me interesa mucho que aprendan no solo la materia, sino que aprendan realmente a justificar qué es lo que ustedes piensan o por qué lo piensan. De hecho, una buena o una mala justificación salva o medio que embarra un buen parcial. ¿Sí? Entonces, el 1 decía: ayer por la tarde Juan estaba ayudando a su papá a lijar un mueble y se clavó una astilla en el dedo, pero no le dio importancia. Hoy a la mañana notó que la zona se encontraba muy inflamada. ¿Cuáles son los síntomas asociados a la inflamación y a qué se deben? ¿Alguno que tome la posta inicial? Yo lo que puse fue que bueno, que la inflamación se debe a la activación del sistema inmune por el ingreso de patógenos al organismo a través, en este caso, de una herida, y que los síntomas asociados a la inflamación son la hinchazón debido al aumento de la permeabilidad de los capilares, Bien. para que el plasma sanguíneo pueda ingresar al tejido donde está la zona donde está la herida. Enrojecimiento y calor en la zona por la vasodilatación, y bueno, al dilatarse los vasos sanguíneos aumenta el caudal de sangre y por eso el enrojecimiento y el calor. Bien. Yo voy anotando cosas así y vamos discutiendo. Así ven más o menos también cómo suelo corregir. Bien, ¿alguien puso algo distinto, algo más? Yo puse prácticamente lo mismo y a lo que se debe, creo que sería algo similar. Bueno, lo que yo puse fue que se debe a dos razones: vasodilatación y aumento de la permeabilidad del endotelio y separación de las células endoteliales. Bien, Sí. perfecto. Únicos comentarios, más de molesta si quieren. Ojo con la expresión en biología de ¿para qué? Pasa algo para que pase otra cosa. ¿Sí? En biología nada ocurre para qué, no hay tautologías. No es que hay algo que funcione para que otra cosa pase. ¿Sí? Es algo que se puede decir que permite, que ayuda, que beneficia, que genera, ¿para qué? Bórrenselo. Porque oficialmente está mal, no es que hay inflamación para que lleguen las células. La inflamación permite que lleguen las células, permite la permeabilidad y un montón de cosas, pero el ¿para qué? No lo estaríamos pensando. Eso desde el punto de vista semántico, si quieren. La respuesta de Mari estaba perfecta. Único comentario, ¿sí? Acuérdense que hay inflamación estéril, ¿sí? O sea que no es únicamente la llegada de un patógeno. La misma ruptura, la liberación de PAMPs y de DAMPs, mejor dicho, la liberación de DAMPs, también generaba inflamación. Entonces, por ejemplo, si yo me machuco el dedo, ahí ya no entra nada, o sea, no es que está entrando un patógeno, pero el sistema de inflamación va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿puedes correrte de acá? No, salí, perdón. Son las dos cosas. La B es... La B dice, ¿por qué la inflamación ocurre en ese sitio en particular? ¿Qué opinan? Yo puse porque es una respuesta local y ocurre en el sitio de la infección, o bueno, como vos dijiste entonces, en el sitio en el que te golpeás, te machucás el dedo, ocurre en ese sitio local. Perfecto. ¿Por qué sería local? En el caso de la infección es porque se genera en un solo sitio el ingreso de los patógenos, entonces en ese sitio es la llegada de todos los leucocitos y bueno, donde se atraen todos los macrófagos y neutrófilos para eliminar a los patógenos. Excelente. Primero porque yo tengo que reclutar a las células al lugar particular. ¿Sí? Yo no quiero tener inflamado absolutamente todo, yo necesito tener inflamada la zona de lesión.
Y segundo, las señales inflamatorias están en esa zona. ¿Qué pasa si esa infección empieza a avanzar o no la podemos contener? Y la inflamación se extiende. Bien, ¿por qué? Y porque o sea, internamente también se está extendiendo el avance del patógeno o lo que sea que está sucediendo adentro, también está entonces se reclutan más células del sistema inmune a más zonas. Bien, por un lado eso, y por otro lado, las señales, ¿se acuerdan que teníamos señales de los 3 tipos? Locales, 2, locales y sistémicas. Entonces empiezan a jugar más importantemente las funciones sistémicas, ¿sí? ¿Qué tipo de proteínas aparecían? ¿Se acuerdan? No eran Y como- pueden aparecer... Ay, perdón, quería hablar mi compañera. No, También continúa. No, que una de las, bueno, citoquinas son Ujú. algunas de las que aparecen. En este caso, creo que era una bacteria, ¿no? ¿El sistema del complemento puede ser que se active? Sí. Acá se clavó ¿En una este caso? astilla, no dice si entró bacteria o... Claro, bueno, sí, probablemente ¿La sí, si estaba al aire libre, probablemente la astilla haya tenido alguna porquería, Ujú. así que es muy probable que se esté activando también el sistema del complemento. Perfecto. Entonces, Y quemoquinas también puede ser para reclutar neutrófilos, puede ser que eran, que sí, servían. podemos tener. Pero ¿cuál era la principal, cuál era la tríada inflamatoria? ¿Se acuerdan de citoquinas? Que son las que tienen, entre otras cosas, funciones a nivel sistémico. Interleuquina 6, alfa, no me acuerdo el otro. 1, 6 y TNF-alfa. ¿Sí? Acuérdense siempre de esas. Y que son, entre otras cosas, las que al tener propiedades sistémicas aumentaban las proteínas de fase aguda. ¿Sí? No se me olviden de las proteínas de fase aguda. Bien, ¿alguien puso algo más acá? Yo puse que era porque era como el punto de ingreso, o sea, era el lugar en donde la primera barrera de protección había sido dañada y por lo tanto iba a ser el punto de ingreso de los patógenos o de los Perfecto, posibles patógenos. perfecto. Y acuérdense entonces que todas las señales, los pumps y los dumps van a estar en esa zona. Y no se olviden de eso, que siempre son importantes cuáles son las señales. Si las señales son locales, va a ser una respuesta local. Si las señales son sistémicas, va a ser una respuesta sistémica. ¿Sí? Bien. Y la C dice que es el pus. ¿Saben qué es el pus? No, yo lo busqué. Acumulación de tejido Sí, muerto, yo también. bacterias muertas, fagocitos vivos y muertos. Perfecto. ¿Sí? Son todos los neutrófilos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los neutrófilos cuando llegan a tejido mueren ahí? Funcionan y mueren, nunca salen. Entonces, toda la mezcla de bacterias muertas, bacterias vivas, los neutrófilos que ya hicieron su trabajo y se murieron, los neutrófilos que siguen llegando, toda esa porquería es el pus. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tener pus implica que hubo una infección, o que todavía hay una infección. Por eso es tan importante después limpiarlos, limpiar las heridas. ¿Sí? Y no sacarse las cascaritas. Detalles que uno nunca cumple. ¿Bien? ¿Dudas con esta pregunta? Yo puse lo siguiente, y no sé si estará bien. Yo puse en la pregunta B que la inflamación debe ocurrir en el sitio en particular, dado que los mecanismos de defensa del cuerpo han sido comprometidos, sean piel, la mucosa, entre otros. Al estar comprometidos en un espacio determinado, este se convierte en una entrada para cualquier patógeno o microbiota comensal que al proliferar en exceso puede convertirse en patógeno. ¿Está bien? ¿Está mal? No ¿Qué está tendría que hacer? mal, o sea, está bien, dos cosas. No lo estás haciendo muy genérico y no estás respondiendo exactamente a la pregunta que te estoy haciendo, de por qué en este caso particular. Y en realidad estás respondiendo por qué está ocurriendo la infección. No me estás diciendo por qué la inflamación ocurre ahí
y no en otro lado. ¿Sí? Como para ir teniendo en cuenta, cuando respondan, traten de que las respuestas sean lo más ajustadas a lo que se pregunta. ¿Sí? La respuesta está bien, no es que está mal. Los conceptos están todos bien, solo que es como un poco general. ¿Bien? Genial. Bien. La 2 dice, Julieta nunca estuvo feliz con su nariz y había estado ahorrando desde que empezó a trabajar para la cirugía. Realizó la consulta con el cirujano plástico y programaron la cirugía para las vacaciones de verano. Unos días después de realizada la cirugía, Julieta notó que tenía la nariz hinchada, enrojecida y con un dolor cerca de la incisión. Al día siguiente empezó con fiebre, malestar general, por lo que se fue a ver al médico, y en el hospital le tomaron una muestra del pus de la zona infectada para cultivo y le recetaron antibióticos. Al día siguiente, los resultados indican la presencia de una infección por Staphylococcus aureus. Staphylo posee una serie de mecanismos de evasión particulares, entre los que se encuentra la formación de una cápsula que evita la fagocitosis y la liberación de enzimas, que destruyen el tejido infectado y permiten el pasaje hacia el torrente sanguíneo. Por suerte para Julieta, la cepa que produjo su infección no produce exotoxinas y es sensible a antibióticos. La primera pregunta dice, ¿por qué se pudo haber producido la infección con aureus? ¿Alguien buscó algo de info Profe, sobre aureus? a mí se me ocurrió una, porque busqué un poquito, se me ocurrió que podría ser oportunista Bien, porque está en la piel. perfecto. Aureus está Entonces, normalmente en la piel. Nosotros tenemos en pieles normales estáfilo. Por eso, entre otras cosas, tenemos que cuidar mucho las heridas. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema acá en este caso para Julieta? ¿Era la presencia de aureus? No, tal vez el no, estrés o no sé, las bajas defensas, por decirlo de alguna manera, por haber sufrido la operación y todo eso. Bien, y algo no, y más, Lo que se además, aún más genera. básico que eso. al abrirse la incisión es como que Ahí tuvo está, permiso para entrar. la cortaron. Le cortaron la piel. La primera barrera o sea, lo primero que yo necesito es las barreras indefensas. Me hicieron un tajo. Y de hecho una operación de nariz es bastante violenta. ¿Sí? Me hicieron un tajo, obviamente el estrés, como dice Marina, toda la situación, y el estar con una venda cubierta todo el tiempo y probablemente no muy bien higienizada. Entonces, creé como un mini caldo de cultivo en donde hice la incisión. ¿Sí? Entonces, por ahí no estuvo bien desinfectado antes de la cirugía, o no estuvo bien desinfectado en las curaciones. Cualquiera de esas cosas puede llevar a una infección oportunista. ¿Sí? Bien. La B decía, armar un esquema en el que resumas los pasos de la respuesta inmune. ¿Alguien quiere compartir, si lo tiene en la compu? Yo no lo tengo en la compu, pero si querés lo leo. Podés leerlo, o si lo tenés como esquemita, querés mandarlo Ah, al no, no grupo lo y hice. lo... No, lo hice, o sea, lo anoté como un cuadrito. Ah, Anoté bueno, tipo qué dale. iba pasando en cada parte. Bueno, Primero puse que no era secuencial y que como que todo pasa, porque creo que habías dicho que como que todo pasa al mismo tiempo, o sea, sí hay algo que va como ordenado, pero en realidad está pasando todo. Primero bien. puse que las células del sistema inmune que estén presentes en el sitio o cercanas actúan reconociendo al patógeno. Por lo bueno, los receptores, en este caso creo que era ¿qué es? Es es una bacteria. Puse TLR, NLR, reconocen los PAMP y actúan los neutrófilos, los basófilos, todos esos. Después, yo puse que se secretaban citoquinas proinflamatorias, interleuquina 8, por ejemplo, que se produce la vasodilatación y extravasación de las células del sistema inmune al tejido, que sería como la respuesta humoral. Después puse como tercer paso, se activa el complemento, la cascada de activación, y se reclutan más células, y después, bueno, ya asisten más células, y bueno, y después se activa la adaptativa. Bien. Venimos bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo puse, profe, no sé si está bien poner que también hubo respuesta a Adam por el tema
del tajo. Sí, sin duda. Va a haber también Pues respuesta a agregué los eso ramos. también. Excelente. Ah, ok. Un único comentario, acuérdense siempre que la activación de complemento va a ser mucho más rápida, siempre que cualquier respuesta celular. Y complementos son proteínas que se clivan, que llegan fácil. Imagínense que los leucocitos, como dice Steffi, hay que reclutarlos y tienen que extravasar. Eso lleva un poquito más de tiempo. ¿Sí? No tarda mucho, Sé no que tarda podríamos días, decir pero minutos. que lo sí. primero que pasa sería el complemento, o sea, más que Sí. las células. Ah, Sí. ok. Si bien tenemos células residentes que nos van a ayudar, que van a ser los macrófagos principalmente, que son residentes de tejidos y que van a reconocer la infección, complementos siempre se va a activar antes. Es lo más rápido. ¿Alguien más quiere compartir algo más? ¿Alguien hizo esquemita? ¿Dibujito? Aunque sea a mano. Les ¿Cómo sería recomiendo. un esquema, profe? Supongamos que lo hubiésemos hecho perfectamente. O sea, ¿cómo sería el esquema? No, aunque sea esquema tipo, a mí me servía mucho cuando era estudiante armar tipo mapas conceptuales. No sé si alguna vez lo usaron como técnica de estudio. Es mucho más visual tener un mapa conceptual armado que textos. Sobre todo a la hora de repasar, el esquema o el mapa conceptual es mucho más rápido. Tipo, simplemente, Ok. como vos dijiste, no Sí, sé, son más visuales. complemento, activación, o sea, palabras clave y los conceptos. Yo usaba mucho código de colores. Después voy a buscar, debo tener, o armo alguno, debo tener alguno armado por ahí. Tengo uno armado de tipo toda la respuesta, se los voy a dar al final, y lo puedo pasar a la compu porque lo tengo claramente hecho a mano de cuando estudiaba. Pero como traten de, a veces les conviene para visualizar también, les puede servir mucho para la respuesta inmune completa, pensarlo también en compartimentado de dónde ocurre cada cosa. ¿Sí? Porque vamos a ver que hay cosas que ocurren en tejido, cosas que van a ocurrir en ganglio, en partes específicas de ganglio, y que después tienen que volver a ocurrir en ¿cómo se llama? En tejido. ¿Sí? Entonces empiecen como a tratar de armarse esquemitas propios, y si alguien tiene dudas y me los quiere consultar, yo los chusmeo. Me mandan una foto y los vamos chusmeando juntos. ¿Sí? O les ayudo. Bien. ¿Preguntas de la B? Hasta acá venía fácil. C. ¿Cuáles son los principales tipos celulares encargados de la fagocitosis de células y cómo se eliminan a los patógenos? Chan, chan. Yo puse los principales son los neutrófilos, monocitos, macrófagos y células dendríticas plasmocitoides. Los mastocitos y los Monocito, basófilos no, ¿no? monocito y macrófago es lo mismo o son cosas distintas? Bien. Los macrófagos Claro, son los que uno están en viene del otro. tejido. Claro, los monocitos están en circulación y cuando pasan a tejidos se diferencian a macrófagos. Ok. Ojo, Profe, una consulta. sí, sí, ¿Los que fagocitan son los macrófagos o los sí. monocitos? No, Ok. los macrófagos. Los monocitos pueden, pero para ustedes macrófagos. Ojo, porque acá le estoy pidiendo fagocitosis de células. Las dendris plasmocitoides ok. no fagocitan células. ¿Qué fagocitan? ¿O qué El virus. incorporan? Medio extracelular, ¿sí? En el que puede Claro. estar embebidos bacterias o virus, pero no células. Ok. Los que fagocitan células son los macrófagos. Profe, ¿y las dendríticas, las otras, las convencionales, que hacen Tampoco. lo mismo que los macrófagos, pero en los nódulos, tampoco? No, fagocitar células enteras no. Ah, Pueden incorporar partes de células o pueden incorporar debris celular, y eso sí, pero células completas, apoptóticas o células enteras, no. yo había entendido que hacían lo mismo que los macrófagos, pero en los nódulos. O sea, solamente es como que incorporan algo del antígeno como para después presentarlo. Claro. Lo que es parecido a la función es la parte de activación celular. Ah, ok.
pero no en la fagocitosis. Los únicos fagocitos encargados de la fagocitosis de células, sobre todo propias apoptóticas, son los macrófagos. Los polimorfonucleares o neutrófilos, pueden fagocitar, pero principalmente bacterias. Ok, entonces quedarían Quedan todos. macrófagos. Macrófagos. Y después Ah, te claro. pregunté Pues Claro, yo lo había profe. interpretado como que era cualquier célula, o sea, organismos Claro. unicelulares incluidos. Por eso. No, por ¿Y los eso, tengan neutrófilos cuidado. por qué no? ¿Cómo? Los neutrófilos, ¿por qué no? Porque no fagocitan células propias o tipos celulares propios. O sea, acá dice fagocitosis de Ah. células. Está bien, está Fagocitan bacterias. Está bien, está bien. Ahora sí. Bien, Bueno, y y una vez después que te haya fagocitosis, ¿cómo se eliminan los patógenos? citan hacia dentro de la célula y como que se engloba al patógeno en vacuolas. Y después puse, no sé si está bien, que se le unen lisosomas con enzimas degradativas. ¿Y ahí Sí. qué hacen? O sea, como que lo destruyen y lo expulsan por afuera. ¿Qué son las enzimas degradativas? Lo degradan, lo van a degradar. ¿Qué son? Yo ¿No? ¿Qué puse, hacen? Ah, yo puse de la siguiente manera: los macrófagos actúan fagocitando mediante quimiotaxis, adhesión, endocitosis y mediante cambio físico, bueno, lo que me dijo al principio, muy general. Ojo con lo de lo de la primera parte. No te estoy preguntando cómo llegan ahí, te estoy preguntando qué hacen o cómo los eliminan después. Claro, son cuantos más específicos. Profe, una consulta. Entonces, esa respuesta hace referencia a la parte de los mecanismos independientes o... Ahí está. Sí, la respuesta era esa. ¿Cuáles se eliminan? Pueden ser mecanismos dependientes o independientes. Steffi, los independientes son los que preguntas vos. ¿Sí? Los independientes de oxígeno. ¿Por qué? Porque las enzimas degradativas básicamente lo que van a hacer es hidrolizar. ¿Sí? Y todo eso que sobró después, una vez que ya está como neutralizado y eliminado, puede volver al medio extracelular, o sea, lo pueden eliminar al exterior. ¿Y cuáles eran los dependientes de oxígeno? los de las especies reactivas, Bien. ¿Quién era la que lo producía? la NADPH oxidasa. Bien. ¿Es constitutiva o es inducible? Inducible. Inducible, porque si estuviese todo el tiempo haciendo especies reactivas sería un problema. Excelente. Excelente Profe, respuesta. Sí. una consulta. Y lo que dijo Steffi al principio, ¿no? Que como que rodeaba a la bacteria, no me acuerdo bien las palabras que usó, pero onda como que al principio, que sería la fagocitosis, antes del Ujú. mecanismo. ¿Eso también se incluye o no? Eso es Solamente. el proceso de fagocitosis. Incluye Ah, claro, todo, está bien. incluye englobarlo, esa generación de pseudópodos, como el englobar la Claro. partícula que vayas a fagocitar, y el ingreso y la formación de lisosomas. Eso es la formación, perdón, de endosomas, o fagosomas en realidad. Esos fagosomas pueden o generar la activación de la NADPH oxidasa y que se generen los ROS dentro del fagosoma, o unirse con los lisosomas que tienen las proteínas degradativas. Como son los dos caminos posibles. Está bien, que sería lo mismo que los neutrófilos antes. O sea, es lo mismo que los Todo eso es neutrófilos. lo mismo, funciona igual. Ah, En y la general lo que parte de la pasa es que fagocitosis. es lo mismo, lo que pasa es que la primera diferencia es qué pueden fagocitar. Los macrófagos pueden fagocitar células, los neutrófilos para ustedes no. Y después es como el balance de qué es más importante, los mecanismos dependientes o independientes, que creo que alguien lo había preguntado en el grupo de WhatsApp. Los polimorfonucleares van a ser principalmente ROS y mecanismos dependientes de oxígeno, los fagocitos principalmente independientes de oxígeno. Los dos pueden hacer las Bien. dos, pero como que el balance va a estar más tirado hacia uno o hacia otro. Y la parte de que los neutrófilos, no me acuerdo bien, pero era algo sobre dos tipos de gránulos, creo, específicos y ese. ¿Esa parte también lo mismo que los macrófagos? En la de granulación, Sí. no, los macrófagos no tienen todos esos gránulos. Eso es de los polis. Por eso. Ah, está bien.
Bien. ¿Más dudas? Ven que las dudas aparecen cuando tratamos de resolver los problemas. Bueno, ¿cuál es la función principal de la inflamación? Un poco ya la respondimos en la anterior. ¿Alguien, algo que le haya generado dudas en esta parte? No, yo le puse acá que la principal función de la inflamación es reclutar células y componentes humorales a la zona de infección, Ujú. que principalmente eso, digamos. Y después, bueno, lo mismo que habíamos hablado antes, digamos, qué es lo que pasa en la zona, pero bueno, esta sería como la respuesta corta de cuál es la función principal de eso. Perfecto. Sí. Excelente. ¿Cómo llegan entonces los leucocitos al sitio de infección o de inflamación? Por medio de la Con las 4 etapas. extravasación de- Espera, a ver, justo estaba explicando Omar. por medio de la extravasación de leucocitos, rolling, adhesión, crawling y migración. Bien. ¿Te acordás en qué consistía el rolling? Rolling era, bueno, según por lo que puedo entender del gráfico, era que iba como navegando o rodando una especie por la zona. Ujú. Luego necesitaba que se adhiera fijamente y ahí reconocía ciertas sustancias ahí. Y luego Claro en que el su próximo- adhesión iba aumentando, ¿no? Claro. hasta que Como se que quedaba iba cada vez fija adhiriéndose más. completamente y luego producía lo que es la migración hacia donde tiene que llegar, o sea, hacia el sitio de infección. Excelente. Acuérdense siempre que tienen que acordarse las 4 etapas y cuáles son las moléculas preponderantes. ¿Sí? En el rolling teníamos las selectinas, que se van a activar, mejor dicho, por expresión o no expresión. En la adhesión estable vamos a tener las integrinas, que cambian su conformación de poco afines a muy afines, gracias a la presencia de quimiotractantes. En el crawling básicamente lo que va a ocurrir es que hay una deformación de la célula en la que buscaba las uniones entre células endoteliales, ¿sí? Y en la diapédesis y migración lo que pasaba era que justamente se atravesaba la barrera endotelial. Acuérdense siempre, y algo que me suele pasar bastante, no se confundan endotelio con epitelio. Les aclaro de acá a toda la materia, porque suelen confundirse epitelio y endotelio siempre. Acá estamos hablando de endotelios. Y son endotelios planos. Vamos a ver que hay otro tipo de endotelios que están en los ganglios y tienen una Pero- migración un poquito distinta. Profe, ¿la dermis es el epitelio? Sí, la epidermis es epitelio. La dermis es la parte que está por debajo. Endotelio es todo lo que recubre vasos sanguíneos. Bien, se los aclaro más que nada porque ustedes no tienen histo ni ninguna materia por el estilo en el que vean bien tejidos. Entonces, sé que son nombres parecidos y que son fácilmente confundibles. Bien, ¿preguntas de este? Genial. Del 2, no. Perfecto, pasamos al 3. Dice, como todos sabemos a esta altura, obviamente, el coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo o SARS, es un virus de la familia de los coronavirus. Estos virus son envueltos en un genoma de RNA simple cadena. Una de las características principales de los coronavirus es la presencia de proyecciones en su superficie, conocidas normalmente como picos o spikes. La membrana de estos virus está compuesta por 4 componentes estructurales. Los spikes, que son las S, la envoltura, la membrana y la nucleocápside proteína. ¿Cuáles considerás que son o que serían los principales PAMs involucrados en el reconocimiento del virus? ¿Cuáles creen que son? Acá tengo dudas, profe, porque puse, pero no sé si está bien, puse el componente estructural Spike, pero después puse también el ARN, no podría ser. Bien. Por ahí con el Spike flashé, pero el ARN sí, calculo que sí. Bien, primero, ¿cuál era la definición de PAM? Patrones moleculares asociados a patógenos. Bien, ¿y qué significaba?
¿O cómo definirías un PAM? Era algo que estaba en el microorganismo, que no estaba en el huésped y que estaba asociado a, o sea, servía para la patogenicidad o para que el microorganismo sobreviva. Bien. Y lo más claro es que tiene que tener algo, o mejor dicho, eran reconocidos por receptores de patrones. Sí, son reconocidos por los receptores. Esto me dio una duda que no era Entonces más tiene que bien ser el ARN. cuáles eran los receptores que involucrados en su reconocimiento o si eran los PAMs, porque por ejemplo no encontré algunos tipos de PACs por ningún lado. Yo más bien puse un receptor tipo RIG1, RLR que reconoce ARN viral, entonces esa era la duda que tenía. Bien, vamos por partes. La parte, estamos de acuerdo que uno de los principales PAMs de cualquier virus son sus RNA, o sea, sus ácidos nucleicos. Como vos decías, puede ser reconocido por TLR, por RIG, por MDA5. Tenemos distintos receptores. Entonces, seguro los ácidos nucleicos van a ser un PAM esencial en cualquier tipo de virus. Coronavirus o random, virus random. ¿Sí? Ahora, Spike, ¿está conservado entre todos los virus? No. ¿Tenemos algún receptor que conozcamos de los PRRs que lo reconozcan? Tiene que ser como más generalizado, o sea, tiene que estar como conservado en muchas como Ahí está. distintas. Spike Okay. es antigénico. Es un antígeno. Va a ser reconocido, pero no por el innato. Va a ser reconocido por el adaptativo. Sí, entonces, iba más por el lado de lo que decía Omar. Piensen, siempre que yo les pida PAMs, no voy a ser mala, y piensen si vimos algún receptor que lo reconozca. Los receptores no son tantos los del patógeno. Vieron que vimos un par de familias y les dije más o menos cuáles eran los ligandos. Sí, entonces van a ser más o menos esos. Si no se me puede venir como a la cabeza ningún PAM, y empiezo a dudar que realmente sea un PAM que tiene que estar conservado en muchas familias, tiene que estar conservado casi que en todos los virus, como el RNA o el ADN, o sea, los ácidos nucleicos, sí o sí tienen que estar en todos los virus. O sea, tiene que ser algo que tenga gran cantidad de... O sea, tiene que ser una molécula que nos tiene que sonar en todos los virus. Claro. Ok, ahora sí. ¿Sí? Spike es muy particular, aparte de lo que estoy diciendo también, es importante para la patogenia, pero tiene más que ver con lo que se llama tropismo, es hacia dónde va a ir hacia dónde va a ir o qué tipo de células va a infectar. Entonces, está más asociado a la respuesta adaptativa, al más específico, es el cuerpo va a definir si realmente se volvió a encontrar con el coronavirus o se encontró con otro virus. Si estamos asociados a la Es como más particular del coronavirus. O sea, claro. Es lo que va a reconocer el adaptativo para decir, bueno, esto es un coronavirus. Claro. De hecho, los anticuerpos, la gran mayoría de los anticuerpos se generan contra Spike. Ok. Omar, ¿querías preguntar algo antes? Bien. Profe, una consulta. Sí. Entonces, lo que son PAMs en los virus solamente existe lo que es ácido nucleico. Principalmente ¿O hay algún otro? Hay un par más, pero es más que nada para ustedes, lo más importante para ustedes de los virus son los ácidos nucleicos. Ok, y en bacterias sería el LPS que vimos y el ácido, no me acuerdo cuánto. Lipoteitoico. Sí, dependiendo si es gram positivo o gram negativo. Sí, ok. Son principalmente LPS, o podemos llamarlo componentes estructurales, porque básicamente lo que se va a reconocer es la membrana celular, o en el TLR hay un TLR que reconoce flagelina, que es lo que genera el flagelo de las bacterias. Y son básicamente componentes negativa... estructurales. Claro, y esos dos PAMs, tanto de las bacterias, son independientes, sería. ¿En qué sentido independientes? De las gram negativa y positiva. Sí. Ok. Estefi. No, que me quedé pensando porque digo, el ARN, o sea, el ARN va a ser re distinto en todos los virus. Entonces, ¿qué es lo que reconoce? O sea, ¿qué es lo que identifican y dicen, bueno, este ARN, o sea, esto es lo que reconocen del ARN? Tipo, ¿es como una parte en particular? Muy buena pregunta. Dos cosas se saben. Uno, lo que reconocen es el lugar donde está. Uno esperaría que el ARN esté ¿dónde? Si es, por ejemplo, el RNA propio, ¿dónde va a estar? ¿Dónde está el RNA de la célula? Adentro de la célula, ¿cómo adentro de la célula? Adentro del núcleo. En el citoplasma.
En el citoplasma. Ah. La traducción es en el citoplasma. Puede haber obviamente en el núcleo mientras se está transcribiendo, pero la gran parte de los RNA, sobre todo los mensajeros, están en el citoplasma. Entonces, lo primero que hacen los TLRs es reconocer ARN o ADN en un lugar extraño. ¿Por qué debería haber ARN o ADN en un endosoma? ¿Sí? Entonces, eso es primera señal de alarma. Y los RIG y los MDA5, que sí están en el citosol, reconocen principalmente RNAs que son distintos. ¿Por qué? Porque los mensajeros de las bacterias o los mensajeros de los virus son distintos de los mensajeros propios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos mensajeros circulares que tienen un cap y una cola de poli-A? Y hay algunas modificaciones que se le pueden hacer que la de los virus no los tienen. O sea, lo reconocen como diferente al nuestro. Lo reconocen diferente al nuestro, y en el caso de los TLR, reconocen que no solo son distintos al nuestro, sino que encima están en un lugar donde no debería haber. Ok, listo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, volviendo a la pregunta 3. Dijimos que los ácidos nucleicos van a ser lo principal. ¿Cuál sería la primera respuesta que esperarían encontrar? ¿Qué es lo primero que esperarían en una respuesta viral? Lo reconocen, bueno, los TLR, RLR, y se generan los interferones de tipo 1, que eran Ahí los está, antivirales. perfecto. La primera respuesta que espero es interferones de tipo 1. Producción de grandes cantidades de interferones de tipo 1. ¿Y qué tipos celulares se van a activar? Las células dendríticas plasmocitoides. Bien, las plasmocitoides. ¿Y qué más? ¿Quién va a tratar de contener la infección? Las natural killer también. Las natural killer, excelente. ¿Sí? Las natural killers se van a activar. Por un lado, porque en el balance de señales están reconociendo que las células están estresadas, están raras, hay células infectadas. Y por otro lado, los interferones también las activan. Entonces se van a activar las dendríticas plasmacitoides como señalizadoras de mucho interferón, y las natural killers como efectoras. Melanie, ¿te perdí en alguna parte o me pareció? No, estaba tratando de hacer el mapa en mi cabeza. Entonces, entra el virus, lo que se activa primero son las células dendríticas plasmocitoides que generan los interferones 1, y ahí reclutan a los natural killer. Así sería la secuencia. Bien. Te olvidaste de las primeras que se van a activar van a ser las células infectadas. Sí. Las células cualquiera, parenquimatosas, de la zona donde ingresó el virus. Sí. Esas lo que van a hacer es activarse, producir un poquito de interferones de tipo 1, y llamar a las dendríticas plasmacitoides. O sea que las dendríticas plasmocitoides también se activan por los interferones de tipo 1. Sí. Acuérdense que todas las células de nuestro cuerpo se activan por interferones de tipo 1. Respuestas distintas. Las células vecinas a la célula infectada, con ese poquito de interferón, lo que van a hacer es volverse refractarias a la infección. Bien. Las células plasmacitoides se van a activar, o sea, se van a reclutar y se van a activar para producir, junto con que reconozcan la presencia del virus, mucho interferón de tipo 1. Y las células CLNK, además de poder reconocer a las células infectadas, se van a activar por esos interferones de tipo 1. Bien, genial. Ahí me quedo. Perfecto. ¿Alguna Profe, duda? una consulta, que yo por ahí como que me cuesta relacionar los síntomas más que nada. Por ejemplo, Bien. porque en el 2 vimos que el patógeno en este caso era la bacteria, ingresaba porque había un corte, ¿no? Y en este caso, y había una inflamación y todo eso. Y en este caso, ¿cómo sería eso? Acá en general los virus, por ejemplo, pensemos en un virus respiratorio, en este caso justo porque es SARS, va a ingresar porque atraviesa las barreras epiteliales e infecta las células epiteliales. O sea, vos respirás. Claro. Dentro del aire que respirás hay partículas virales que se van a adherir a la superficie y van a ingresar y van a infectar a las células epiteliales.
Por eso las células epiteliales son las primeras en reaccionar, porque son las que se infectaron. Claro, por eso decía que no nos olvidemos de las. Por eso, no nos olvidemos, porque son las primeras señalizadoras, son las primeras en decir, hay algo raro acá. Y en Entonces, vez de por las dudas inflamación, llamemos al sistema inmune. ¿Por qué hay inflamación? no, en vez de inflamación, digo, o también ocurre inflamación. También hay inflamación. Imaginémonos que muchas células que están infectadas, antes de dar señales de infección, se van a morir por necrosis. Entonces va a haber daño epitelial. Va a haber liberación de DAMs, además de PAMs. Claro. Entonces la inflamación va a estar siempre. En general es menor. Claro, no es tan visible como un corte, ponerle un golpe. Claro, uno pero no lo ve, está lo ve adentro, más por ahí. tarde. Está bien. Y algo que me hiciste acordar cuando dijiste lo de síntomas. Justamente los interferones de tipo 1 son los que dan los síntomas típicos de gripe. Los síntomas que uno se siente como cansado, medio afiebrado, fastidioso, con sueño, toda esa bola está dada por los efectos sistémicos de los interferones de tipo 1. Por eso la vacuna de COVID da esos síntomas. Uno no se infecta, no se enferma, pero tiene todos los síntomas. ¿Por qué? Porque está produciendo interferones de tipo 1. Está teniendo una respuesta antiviral, aunque el virus entero no está. ¿Sí? Entonces tengo todas las respuestas como si estuviese, pero no estoy enfermo. ¿Sí? Por eso no hay que tenerle miedo a la vacuna. Lo vamos a averiguar después cuando veamos vacunas, pero para que ya vayamos viendo. Profe, entonces, cuando el virus entra a la célula, ahí la célula lo reconoce y dice, bueno, activemos el sistema inmune, y ahí y ahí se comunica con las células dendríticas, estas inflamocitoides. Sí. Pero las primeras de todas son las infectadas, sean las que sean. Sí. O sea, todas las células del cuerpo, ok. Sí, todas las células de nuestro cuerpo pueden detectar una infección viral, básicamente porque todas las células de nuestro cuerpo tienen RIG o MDA5. Espera, y a nivel, o sea, ¿dónde está ubicado todo? O sea, los interferones que viajan, o sea, ¿dónde están las células plasmocitoides? Las células plasmocitoides en general están en ganglios. Ah, en los ganglios. O sea que los interferones como que viajan hasta los ganglios y hacen todo un kilómetro, digamos. Okay. Sí. Hay igual en tejido también, hay medio que patrullan o reclutadas. Y obviamente, dónde ocurre depende de la vía de ingreso del virus. No es lo mismo un virus respiratorio que un virus gastrointestinal. Alguien justo estaba hablando. Sí, no me acuerdo qué dije. Creo que dije que primero como que los interferones están ahí patrullando y dan la señal para que vengan las células plasmocitoides, sería. Ojo que los interferones son sustancias, no patrullan, las células patrullan. ¿Pero no reclutan a las células? Sí, reclutan en el sentido de que hay un gradiente de concentración que hace que las células vayan hacia donde está más concentrado. Ah, está bien. Pero no están como deambulando por ahí solitos. Sí, hay un gradiente generado porque la célula que está produciendo difunde, o sea, los interferones que produce la célula infectada difunden, generando un gradiente de concentración. Entonces, las células dendríticas lo que hacen es seguir ese gradiente de concentración hasta llegar a donde está más concentrado. Perfecto. Ah, claro, justo pensaba, o sea, me había quedado pensando y digo, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo le avisan? O sea, simplemente como que liberan. Las guiaran. Ah, claro, okay. Liberan, y si yo libero, siempre mientras más cerca a lo que esté liberando estés, más concentración va a haber. Entonces, lo que hacen las células dendríticas plasmocitoides es censar esos gradientes de concentración e ir moviéndose hacia donde está más concentrado. Vieron que las quimoquinas o cualquier quimioatractante funciona de dos maneras. O me puedo alejar de donde está más concentrado o me acerco. En este caso, las células dendríticas lo que van a hacer es acercarse hacia donde está más concentrado. Bien, preguntas de la B. Ay, me encanta que participen un montón. Si no, esto sería un embole. Sí. Había dicho que activa las células infectadas y puede ser que las refractarias también o algo así. Sí, vuelve a las células vecinas refractarias. Todas las células que estén cerquita, todas las vecinas de la célula infectada, se vuelven refractarias.
Quiere decir que van a detener Ah, su procesamiento del mensajero y la traducción proteica para que tratar de que si se infectan no produzcan más carga viral. A eso llamamos con refractarios. Van a bien. tratar de evitar la infección viral. Yo también tengo una duda. Con respecto a las células dendríticas plasmocitoides, ¿también producen interferones? Son los principales productores de interferones, de tipo 1. No, es que como decía que los interferones se producían y las células dendríticas se movían hacia allá, por eso tenía esa duda. Las dos cosas. Los interferones se producen por las células infectadas en poca cantidad, suficiente para reclutar dendríticas. Y las dendríticas son grandes fábricas de interferones de tipo 1. Las dendríticas se van a, o sea, es como medio tautológico, se van a activar por la presencia de interferones de tipo 1, pero a su vez van a secretar muchísimo más interferones de tipo 1. No sé si Ok, alguien dijo algo esa más era, porque se me cortó. esa era mi duda, mi madre. Ok. Bien. La C dice, ¿cómo cuantificarían la respuesta inmune frente al virus? Y si se les ocurren maneras de diferenciar respuesta inmune innata de adaptativa. ¿Qué pensaron? Yo puse, o sea, habría que buscar la manera de cuantificar, o sea, sí podemos identificar células que son del sistema inmune únicamente y otras del sistema adaptativo, no sé, un linfocito B o T va a ser sí o sí del adaptativo y un, no sé, neutrófilo es del innato. Lo que Bien. sí no sé, o sea, es cómo podrías decir si está funcionando una y no la otra. Eso sí, no sé, ya ahí Ahí me está. parece un montón. Entonces, podemos decir que si yo tengo más neutrófilos, en teoría voy a tener mejor funcionamiento de la innata. Por ejemplo, ¿podría cuantificar número de células? ¿Cómo? ¿Con el Sí, citómetro? dijimos que sí. Podemos con claro, con el citómetro. Algo más fácil. Primero, puedo hacer un hemograma y puedo ver Claro, si tengo más linfo o menos linfo. Puedo. Como bien dicen, citómetro. ¿Qué me importaría saber si tengo aumentados? ¿Qué buscaría con el citómetro? Y linfocitos B, linfocitos T. Si tengo eso, ya está, ya se activó todo. Sí, se activó de una manera. Yo primero quiero saber, quiero cuantificar respuesta inmune. Puedo cuantificarlo de dos maneras. Puedo cuantificar lo celular o lo humoral. Arranquemos con lo celular, que es lo que se les ocurre a ustedes. Entonces, primero puedo cuantificar número de células. Tengo más, tengo menos. Sí. Bien, ahí entra recuento o hemograma, y con citómetro de flujo puedo separar qué poblaciones tengo aumentadas. Entonces, ahí ya tengo una primera diferenciación de respuesta innata o adaptativa. Si tengo linfos, tengo la respuesta adaptativa activada. Si tengo, ¿qué tendría que medir para saber que tengo la innata antiviral activada? ¿Las natural killer, profe? Las natural killer, perfecto. Entonces, ahí tengo la primera clasificación. Agarro un paciente que, por ejemplo, no sé si ya activó su respuesta adaptativa o solo su innata, o si funciona todo bien. Hago un recuento celular y mido cantidad por citometría de flujo de linfo T, linfo B y NK. Ahí ya tengo un primer perfil. ¿Qué más puedo hacer con esas células? ¿Me sirve saber solamente el número de células? ¿O qué más tengo que saber de esas células? Las natural killer porque son las primeras que aparecen, sería. Bien. Yo ¿No? tengo que saber que están y algo más importante que estén. Hay la posibilidad de que estén, pero que no estén funcionando o trabajando. Ya, tengo que medir si funcionan. ¿Me sirve tener Claro. 1,5 millones de NK que no funcionan? No. Entonces, lo más fácil es ver si están o no están. Perfecto, primera cuantificación de la respuesta. Segundo, las que están, ¿funcionan igual? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Funcionan más?
que en una persona que no esté infectada? Entonces, puedo hacer ensayos funcionales de la CNK y decir, ¿degranularon, no degranularon? ¿Se activaron, no se activaron? ¿Matan más, matan menos? ¿Sí? ¿Y de los linfos, qué puedo medir? Puedo medir si generan anticuerpos, por ejemplo. O sea, Puedo si la medir si generan respuesta anticuerpos. negativa está. Perfecto. ¿Cómo mediría anticuerpos? Yo tengo entendido que cuando se hace un análisis más miden lo que es inmunoglobulina G y inmunoglobulina A. No sé si eso tendría que ver con esto, pero me imagino. Sí, eso es inmunoglobulina Como el G y A antígeno. totales. Puedo medir inmunoglobulina G total o puedo medir específica contra la infección, en este caso. ¿Qué es lo primero que les dicen? Que si quiero saber si una persona tuvo COVID o no tuvo COVID, ¿qué le mido? Lo hacemos en el labo. Para medir Claro, los se hace un serológico Perfecto, se hace un para ver si tiene serológico anticuerpos específicos contra este virus. y Claro, se y hay miden que poner el anticuerpos específicos. Usando antígenos. Básicamente hago un ELISA. ¿Sí? Obviamente ustedes, ahora que ya tuvimos la clase, para la clase que viene, siempre que les pregunte cómo identifican, me tienen que decir qué miden y cómo lo miden, obviamente. ¿Sí? Claro, nosotros fuimos re básicos, pusimos ahí, tipo de células, listo. Ah, no, no va a ser tan fácil esto. Ahora ya vieron técnicas, así que ahora ya me pueden decir hasta cómo lo miden. Entonces, Profe, sí. perdón. No, una No. consulta. Porque había encontrado, porque medio que me tildé con esta en una parte, y para lo que es la respuesta inmune innata, encontré que se pueden cuantificar las citoquinas. Bien, ahí va mi pregunta. ¿Qué cuantificarías en este caso? Ay, hay un gato. Interferones. Interferones, bien, interferones de tipo Interferones, 1. claro, en este caso, de tipo 1, Acuérdense tal cual. siempre que es interferones de tipo 1. Vamos a ver que hay otro interferón que es el interferón gamma. Claro, porque estos de son tipo los 1. específicos de respuesta antiviral, entonces Bien, me centraría en entonces, estos. ¿puedo medir interferones de tipo 1? Perfecto. Bien, entonces ya sabemos qué podríamos medir para ver si esa persona está con una infección activa y está respondiendo, o también podríamos medir, que es lo que hacemos nosotros en los laboratorios de investigación, medir todo esto, por ejemplo, frente a la vacuna. Y sabemos si esa persona está reaccionando contra la vacuna. ¿Aumentó el título de interferones? ¿Sí o no? ¿Tiene síntomas? ¿Sí o no? ¿Aumentó el número de linfocitos T? ¿Sí o no? ¿Esos linfos T son específicos? ¿Esos linfos T son funcionales? ¿Aumentó el número de NKs? ¿Esas NKs son funcionales? Todo eso es lo que hacemos en los laboratorios de investigación cuando trabajamos con COVID. Y para ver respuesta, miramos todas esas cosas, entre otras, pero eso es Profe, ¿y se puede medir todo? O sea, no sé, por ejemplo, bueno, los interferones, las interleuquinas, o sea, yo puedo agarrar y podría decir, bueno, quiero medir esta proteína ¿cómo se llama? Del sistema humoral y lo puedo medir, o sea, ¿se puede medir todo o hay algo que no se puede? La mayoría de las cosas así se pueden medir. Algunas empezás a ver si tiene sentido medirlas o no. Y en algunas particulares tenés como algunas cosas que tienen su particularidad de que, por ejemplo, están en muy baja concentración, entonces no se puede medir. Hay como algunos detalles técnicos. Si ustedes me dicen algo que tiene sentido y que en la falla, o sea, técnicamente no se puede medir, los voy a aclarar, pero no es que les voy a decir, tienen que saber si se puede medir o no. ¿Sí? El tema. La idea es que tenga sentido. En el medio, ¿puedo medir interleuquina 1, beta? ¿Puedo medir interleuquina 6 y TNF? Sí, puedo, por ejemplo. Claro, por ahí es más ¿tiene fácil medir que sentido? otra cosa, claro. Y no sé, porque también van a estar aumentadas en una infección bacteriana, entonces, no sé si en este caso tiene mucho Claro. sentido. Como que hay que pensar bien qué es lo que querés evaluar. O sea, si es un virus, ya tenés que ir enfocado a ciertas cosas. Claro. Bueno. Exacto. Bien, entonces, ¿se puede cuantificar? Sí. ¿Se puede diferenciar? Innata adaptativa, sin dudas. Vamos a hacer una cosa. La pregunta 4
y 5, háganlas y mándenmelas. Y se las corrijo para así practican para el parcial. Porque seguro va a haber alguna de justificar las falsas. Así que quiero verlo y de paso no son tantos, puedo ponerme a corregir como para que tengan una devolución antes del parcial. ¿Nos abrís Nota, un pero foro o algo para que lo subamos? ¿O sí, les por armo dónde una te lo mandamos? carpeta en el campus. Bueno, ¿Sí? Sin nota, pero quiero que practiquen el escribir y justificar y que sepan cómo justificar. En mi caso, para que sepan, a mí en general las justificaciones que más me importa es que, en general siempre les pido que justifiquen las falsas, porque es muy difícil justificar una verdadera. No es necesario que me hagan un testamento. ¿Sí? La idea es que me expliquen por qué, brevemente, esa frase está mal. ¿Cuál es la palabra que está mal? ¿Cuál es el concepto que está mal? En una oración, 2 como mucho. No me escriban un testamento por expresión. ¿Sí? Pero prefiero que la escriban y que así les puedo dar una devolución a todos. ¿Sí? 4 El y 4 y 5 el 5 entonces. 4 y 5, sí. Bien. El 6, ¿alguien tuvo alguna duda? Es medio resolverlo, es muy teórico. Profe, los eosinófilos, ¿solo liberan citoquinas? O sea, Y solo de se encargan granulan. de calcular la respuesta. ¿Cómo, perdón? Sí, y degranulan. No fagocitan, liberan los gránulos al exterior. Ah, está bien, atacan con los gránulos entonces. Sí. Atacan, ok, listo. Está bien, atacan. Pero sin fagocitar. Listo. Las 7 hagámoslas juntos, así vemos cómo se justifican. ¿Quieren? Porque no quedan tantos. El 7 dice: en relación a las propiedades que presentan los granulocitos neutrófilos, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica brevemente las falsas. La enzima NADPH oxidasa se encuentra activada en forma constitutiva. ¿Verdadero o falso? falso. Esa es Bien. falsa. Falso, sí, lo respondió Marina. ¿Por qué? No escuché. Y porque no puedes tener una enzima todo el tiempo generándote especies reactivas del oxígeno porque te rompe todo. Bien. La justificación correcta sería: la enzima NADPH oxidasa se encuentra activada, o sea, se activa de forma inducible. La justificación es exacta, la que vos me dijiste. Pero ¿por qué es falsa? Porque no se activa en forma constitutiva, es inducible. ¿Sí? Tienen que, así se... O sea, diciéndome que es inducible es suficiente. Sé que entendieron. O sea, no hay que Claro. decir, no hay que explicar por qué es inducible, simplemente decir que es inducible. Yo necesito Claro, que me decir digas qué, por claro, con qué qué. eso no palabra está alcanzaría. mal. O sea, no necesariamente es una palabra. Es qué es lo que está mal en la afirmación. Y la afirmación está mal porque no es constitutiva, es inducible. Todo lo demás estaba perfecto y me lo podés poner y es una justificación válida y es ahondar un poco más en el tema. Pero la frase está mal porque no es constitutiva. Quiero que me digan cómo se dieron cuenta que esto estaba mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Sí? Si quieren ahondar un poco más porque les resulta más fácil, perfecto. Pero yo necesito que esté qué es lo que está mal de la afirmación. En la teoría también decía que era desorganizada. Ay, estás muy bajito. En la teoría también decía que estaba en forma desorganizada, ¿o me equivoco? Claro, entonces la organización es la inducción. Que sea constitutiva es que está activamente constitutiva. O sea, constitutivamente activa, perdón. O sea, hasta ahora ya no pienso. Profe, una Sí. consulta. ¿Y se podría decir que digamos, la fagocitosis es el primer paso de su activación? Sí. Ah, O sea, y necesitas después que ahí se se fagocite, y aparte de fagocitarse, necesitas que, como dice Omar, se ensamble, o se acomode o se organice. Claro. O sea, la fagocitosis es lo que desencadena ese ensamblaje que viene después. Claro. Ah, ahí está. ¿Dudas de la 1? Pasamos a la B. Dice, presenta una gran capacidad de producir y secretar citoquinas y quemoquinas. Si ahí tachamos gran capacidad,
porque no tiene gran capacidad. Así estaría bien la respuesta. O sea, vos pondrías que es falsa. Falsa. Ok, sí, no se olviden de decir verdadero o falso. Es falsa entonces porque presentan capacidad de producir y secretar citoquinas, pero no gran capacidad. Bien, es verdad, es correcto. Yo puse que no era su función principal. O sea, También, otra justificación perfecta. En ese caso vos dirías, no es su función principal es de granular, o su función principal es la fagocitosis. claro, exactamente. Y contener la infección mediante esas estrategias. Sí, ojo, contener la infección acá no te está diciendo. Tranquilamente podría ser Ah. contener la infección a partir de la secreción de citoquinas. La función es fagocitosis claro. y eliminación de patógenos. Sí, sí. ¿Alguna otra opción que se les haya ocurrido acá? No, yo puse eso. Falso por la desgranulación y eso. Excelente. La C dice, en el individuo sano se encuentra poblando profusamente la dermis. Ese no contesté, porque no sabía. No entendí la consigna, me parece. La pregunta es, en Falso, condiciones ¿no? normales, Falso. ¿los neutrófilos están en la dermis? Bien, falso. ¿Por qué? Porque están en el endotelio. Están en circulación. Ah, en Van. condiciones. Claro, en circulación. Ah, claro, claro. Están en circulación, o sea, en torrente sanguíneo, y van al sitio de infección cuando son reclutados por la inflamación o por un daño. No son residentes de tejidos en condiciones normales. Claro. ¿Sí? Los que están en condiciones normales, como tejido residente en los tejidos, son los macrófagos, pero no los polis. ¿Sí? Macrófagos y dendríticas están en condiciones normales en los tejidos, neutrófilos no, los neutrófilos están en circulación y solamente son reclutados al sitio de infección. Yo porque justo había leído que decía el apunte, es importante destacar que a diferencia de, no, eso no, perdón, que se diferencian en pool circulante y marginal, y el marginal corresponde a las células adheridas al endotelio. Yo lo que había También. entendido de eso es que el marginal, o sea, es en una situación normal y el circulante era cuando había algún No, patógeno. los dos son en situaciones normales. Vos necesitas que el pool Ah. circulante se convierta en pool marginal para poder extravasar. Pero lo importante es que no, o sea, siempre están en el endotelio, pero del lado de adentro. No están en los tejidos. Claro, claro. Bien. ¿Algo más de esta? El D dice, cumple un papel relevante en la defensa frente a las infecciones parasitarias. Falso. ¿Por qué? Porque es frente a hongos y bacterias. ¿Qué tipo de hongos y bacterias? Extracelular. Extracelulares. Extracelulares, perfecto. Fagocitan microorganismos a través de los PRR, receptores de complemento y receptores para la producción constante de las inmunoglobulinas G, o los RFC. ¿Verdadero o falso? Yo puse falso, fagocitan microorganismos a través de desgranulación, fagocitosis y netosis. No, ojo. Fagocitar microorganismos y medicamentos. Sí, es una cosa. Fagocitar microorganismos es una cosa. Y obviamente Ah. la degranulación y la netosis son dos mecanismos que no implican la fagocitosis. Es justamente la degranulación es la eliminación de los gránulos o la liberación del contenido de gránulos hacia el exterior, y la netosis es la formación de redes extracelulares. Sí, eso me di Acá estoy cuenta en el preguntando. punto anterior. Claro, la fagocitosis, Pero no. ¿cómo ocurre? ¿Ocurre a través de PRRs? ¿Ocurre a través de receptores de complemento o de receptores para las inmunoglobulinas? ¿Ocurre o no ocurre? Sí. Yo entendí que no ocurre, pero ahora no me queda claro. No me queda claro al final qué fagocitan y qué no. No importa qué fagocitan y qué no, el tema es cómo lo fagocitan. Lo que fagocitan,
¿Lo fagocitan por estos mecanismos? ¿O a través de...? No se supone que son receptores y solo reconocen algo y no tienen esa capacidad como de destruir o fagocitar. Los únicos receptores que yo les aclaré que no son fagocíticos son los TLR. Los scavenger, por ejemplo, generan fagocitosis. Los receptores Entonces de sería manosa verdadero. reconocen. Los receptores de manosa inducen la fagocitosis. Es verdadero. Aparte ya les comenté, ¿se acuerdan que la opsonización, ya sea por C3 o la opsonización por anticuerpos, IgG, aumentaban la fagocitosis? Justamente porque los receptores para la fracción constante de las inmunoglobulinas y los receptores de complemento aumentan la fagocitosis. Por eso funciona la opsonización, si no, no tendría sentido la opsonización. ¿Sí? Esta les complicó mucho. Y la respuesta correcta. ¿Cómo? Perdón, se me cortó. Como para cerrar y terminar el punto, digo. ¿Verdadera? La respuesta. Y no se justifica, queda ahí. No, si es verdad, yo nunca les pido justificar las verdaderas. Ok. Es muy difícil a veces justificar las verdaderas, porque es como, ¿cómo te justifico algo que está todo bien? O sea, te aumento la información. No. En general yo siempre sobre todo acá cuando les pido, yo generalmente les aclaro que justifiquen las falsas. Entonces, la última dice, los granulocitos neutrófilos infiltran los tejidos en respuesta a la infección bacteriana, extravasándose a través de un endotelio plano. Yo puse que sí, verdadera. Yo también. Perfecto. ¿Alguien puso algo distinto? Bien, entonces, es verdadera. Acuérdense que es endotelio plano. La 8 dice, explicar brevemente al menos 2 mecanismos por los cuales el sistema inmune innato colabore o actúe en conjunto con el sistema inmune adaptativo para eliminar algún patógeno. ¿Cuál pusieron? Acá con este por ahí entré en crisis. Las células dendríticas y que cuando presentan al antígeno, eso no sería como un mecanismo que involucra a ambos. Perfecto. Y después no sé. Bien, ese estamos bien. Entonces, las células dendríticas que presentan antígenos y activan a la adaptativa. Claro. Acá en esta respuesta serían, en una diapo que vimos que decía que estaba en la interfase, ¿sería? Claro. Los macrófagos y las dendríticas. Bueno, ahí tenemos otro. Los macrófagos, por ejemplo, activan a los T en tejidos. ¿Sí? Son las que vuelven a presentar el antígeno para activar a los T, por ejemplo, CD8 o a los TCD4 en los tejidos. ¿Qué más se les ocurrió? Profe, acá, o sea, puse otra opción, pero en realidad no la terminé de entender muy bien, que es que las natural killer dice que median también la respuesta adaptativa mediante citoquina. Bien. ¿Qué es lo que no terminó de Sí, quedar claro cómo es que la inducen. Porque liberan citoquinas. Pueden liberar citoquinas proinflamatorias que van a favorecer la activación del sistema adaptativo. Ah, claro. Por ejemplo, la interleuquina 1B, las TNF-alfa, interferones de tipo 1 y demás, e interferón gamma, favorecen la activación del sistema inmune. Ah, ahí está. Sí, no me había quedado claro si participaba o no el interferón gamma, porque ese tiene que ver con ese es directamente con la respuesta adaptativa, con los linfocitos. Y con la función de los macrófagos. Listo, ya está. Esa era la duda que me había quedado. Genial. Si era el gamma o no era el gamma. Entonces, justamente, todo lo que sea secreción de citoquinas y va a pegar para los dos lados, innata y adaptativa. El interferón gamma es el mismo si lo secreta una célula o lo secreta otra. Es interferón gamma. Entonces las funciones van a ser las mismas.
y va a actuar sobre el sistema innato y el adaptativo. Las células dendríticas, ¿qué función cumplían en este caso? Las dendríticas convencionales son las que van a activar el sistema adaptativo, son las que van a activar a los linfocitos T y B. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿Pueden Dijimos ser una hace un también ratito. las células linfoides innatas? Porque dijimos lo de la secreción de las citoquinas. Ujú, también. Dijimos una hace un ratito. ¿Qué hacen los anticuerpos? Entre otras cosas. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? Reconocer antígenos. Bien. ¿Y qué hace una vez que lo reconoce? Ah, se comunican con el sistema innato. Bien. Opsonizan. Lo Claro, opsonizado va a favorecer la endocitosis, va a favorecer en realidad la fagocitosis. Entonces, ¿quiénes producen los anticuerpos? El adaptativo. ¿Y quiénes reciben ese mensaje? El innato. ¿Sí? A su vez, el Como que se adaptativo, reactiva. claro, el adaptativo también secreta citoquinas que actúan sobre el innato. El adaptativo de por sí solo no hace mucho. Solo los TCD8 matan directamente. Los CD4, ¿se acuerdan que la función de los CD4 es liberar citoquinas? Entonces, todas esas citoquinas, entre otras cosas, van a funcionar sobre la CNK, sobre los neutrófilos, sobre los macrófagos, van a activar al sistema inmune innato. Entonces, es como que le va a dar un boost de potencia al innato para dejar de contener y erradicar por fin la infección. Sería como la última parte del proceso. Claro, la última parte del proceso es reactivar al innato. Bien. ¿Alguna otra que se les ocurra de la 8? Y nos seguimos por la 9. La 9 dice, realizar un pequeño cuadro comparativo entre la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares y frente a virus. Para eso ten en cuenta PAMs principales, mediadores solubles, células involucradas y vías de ingreso más frecuentes, entre otros parámetros que consideres relevantes. Entonces, en cuanto a PAMs, ¿cuáles son las más importantes para las bacterias extracelulares? El LPS gram negativo y el peptidoglicano. Sí, Peptidoglicano y el ácido lipoico. Perfecto. Y la flagelina también. La flagelina también. ¿Y en virus? Los ácidos nucleicos. Claro, le puse los ácidos nucleicos nada más. ARN, Perfecto. ADN. Perfecto. Mediadores solubles más importantes en extracelulares, bacterias. Las proteínas del complemento, pueden Proteínas ser, de para las bacterias. complemento. Bien. Y miocinas, como Bien. quimiotratantes. ¿Cuál en particular? Péptidos antimicrobianos. Ay, no me Bien. acuerdo cuál era ahora. La 8, que es para neutrófilos. Ay, la 8. Sí, eso no lo noté. Puse quimiocinas, pero lo puse así muy genérico. La más importante para ustedes es la interleuquina 8 porque es la que llama neutrófilos. Ah, listo. Y citoquinas preinflamatorias. Bien. ¿Y para Y virus? creo que había también unos péptidos antimicrobianos, también se Ujú. mencionaba en una parte. Excelente. ¿Y en virus? En virus puse en primer lugar el interferón 1. Bien. También citoquinas proinflamatorias, porque la inflamación pasa Perfecto. igual. Y quimiocinas también, porque necesito atraer células a ese lugar. Bien, pero las quimiocinas van a ser otras, por eso les digo, no van a ser interleuquina 8. Claro, no son las mismas porque acá el foco, digamos, en lo que hay que matar vendrían a ser las células infectadas. ¿Puede ser también por eso? Claro, acá los que vamos a tratar de reclutar son NKs.
Claro. no neutrófilos. Entonces, las quemoquinas involucradas van a ser distintas. 8 para extracelulares, a las otras no se les voy a decir que se acuerdan los nombres. Pero sepan que la 8 es para bacterias extracelulares. Claro, que sería para los neutrófilos, ¿no? Neutrófilos. Bien. Células involucradas, entonces, obviamente, neutrófilos en bacterias y qué más. La célula dendrítica tiene un papel ahí de presentación de antígeno y también de sensado, ¿no? Bien, ¿qué dendrítica? Pueden ser, ahí no me sale el nombre ahora. Para que Plasmocitoides. yo lo había anotado, ¿no? Eso. No, ojo, las plasmocitoides Para son virus. las de virus. En Ah, bacterias, no, las estamos hablando de convencionales. Ah, en Las bacterias. convencionales, ahí está. Sí, se me Sí que eran mezclaban las virus. Acá, cuando tengan que críticas. comparar, acuérdense de poner el nombre completo. Si me falta el apellido, no sé cuál de las dos es. ¿Sí? Entonces, para las bacterias voy a necesitar convencionales o mieloides, es lo mismo. Para los virus voy a necesitar las plasmacitoides. Claro, sí, parece sí le aclaré. Perfecto. ¿Y qué más? Bacterias extracelulares, ¿qué más? Dijimos neutrófilos, Y el macrófago, macrófagos, dendríticas convencionales. Natural killer. ¿Por qué para un extracelular necesitarías natural killer? Son para las intracelulares, ¿no? Para las intracelulares. claro, yo esas acá no las puse. Igual la dudé No, un poco. bien. No, NK lo que va a hacer es eliminar células infectadas. Entonces, lo voy a necesitar cuando sea una infección viral o, como dijo Steffi, cuando sean infecciones intracelulares, que la bacteria está alojada dentro de la célula. Entonces, ahí sí voy a necesitar eliminar a las células infectadas. En bacterias extracelulares, no, la bacteria está afuera. Entonces, no necesito a nadie que me mate células infectadas porque no hay células infectadas, solamente tenemos la bacteria. Profe, una consulta. Sí. Y viste que en el 2 también dijimos, volvía con no, el 3, perdón, el del COVID, Sí. que teníamos que para evaluar ¿cómo se llama? Para cuantificar la respuesta Ujú, que usábamos en la parte de la innata era la natural killer por esto, ¿no? ujú. Y había dicho que ocurrió una degranulación, ¿puede ser? Sí, las Que por natural eso killer, lo que se acuerdan que tienen dos mecanismos de acción. El mecanismo secretorio y el no secretorio. está bien. Entonces, en el Serían secretorio lo que hace secretorios. es degranular o liberar gránulos con granzimas y perforinas. Bien, bien, bien. Ahora sí. Yo puedo medir eso. Puedo medir las NKs si degranularon, si liberaron citoquinas o proinflamatorias o si liberaron granzimas y perforinas. Hay maneras de medirlo. Bien. Y volviendo a los eosinófilos no serían. En general, para bacterias extracelulares, no. Los eosinófilos están más para parásitos. Está bien. Extracelulares, pero parásitos, que son demasiado grandes para ser fagocitables. Bien. ¿Buscaron vías de ingreso más frecuentes o las pensaron? Vías de ingreso, no pensé, pero ahora que hicimos no me acuerdo qué punto, en el virus habíamos dicho las células epiteliales, creo. Bien, generalmente mucosas. Sí, epitelios de Bien. mucosas, ya sea nariz, boca, toda la parte respiratoria, gastrointestinal o genitourinaria. Mucosas. Y en bacterias, Por un daño, estéril o no. si es estéril, no entran bacterias. Claro, No, sería un no. daño no estéril. Claro, un daño Claro. no estéril. O sea, por una Tipo corte. laceración, por un corte o algo cortopunzante, o puede ser también un poco menos, bueno, respiratorias hay algunas, un poco menos frecuente que virus, y mucho gastrointestinal también, bacterias. Pero en general, la mayoría de los casos necesito un corte, una lesión en el tejido. Y tengo toda la parte de epitelio, de epidermis, que en general los virus no entran por epidermis. O sea que entonces vos te cortás
Y es más probable que, o sea, te entre una bacteria de seguro y un virus como que elige otro mecanismo para entrar. Claro. Lo más probable es que, por ejemplo, los virus te lo contagies, sobre todo los virus respiratorios, por ejemplo, te lo contagies por inhalación, y si te cortás, lo más probable es que sea una bacteria. Claro, como el COVID. Bueno, con el COVID ya nos quedó. Que todo lo que es respiratorio, nariz. Ujú. Y por eso también es importante que no tomen antibióticos por cualquier cosa. Los antibióticos solamente le pegan a las bacterias, y a algunas. Si nosotros tenemos una gripe viral, y nos sentimos mal, algo viral, ¿para qué voy a tomar antibióticos? Tengo que ir al médico y asegurarme de que sea una bacteria para tomar antibióticos. ¿Sí? Porque si no generamos resistencia también a los antibióticos. Lo cual es medio un gran problema. ¿Alguien puso algún otro parámetro que no hayamos tenido en cuenta? No, yo puse nada más para los distintos pumps, guiándome por los cuadritos, nada más cuáles serían los receptores. Bien, genial, también. Excelente. Bien, entonces, el 10 dice, relacionar las descripciones de la primera columna con los elementos de la segunda columna. La primera dice, proteínas que recubren de forma específica los microorganismos y favorecen la fagocitosis. Ejemplo, los anticuerpos. ¿Qué opciones? Opsoninas. Opsoninas, perfecto. Acuérdense siempre que una opsonina lo que hace es opsonizar y favorecer la fagocitosis. Elemento contenido dentro de los gránulos de las CNKs, y su función principal es la formación de poros en la membrana. Las perforinas, Perforinas, excelente. Célula encargada de la eliminación de células tumorales o infectadas. la CNK, Perfecto. Citoquinas encargadas de la activación de células CNK y también secretadas por las mismas células CNK. Interferón. Interferón. Bien, ¿tipo 1 o gamma? Tipo 1. Bien, también producen interferón gamma. No se activan, por tanto, por interferón gamma, pero producen. Poro formado en la membrana de un patógeno por acción de complemento. Complejo de ataque. complejo de ataque. Perfecto. Mecanismo por el cual las células NK reconocen antígenos y desencadenan la eliminación de células propias. Citotoxicidad celular. Dependiente de anticuerpos, ADCC, excelente. Principal mediador involucrado en la inflamación, producido por mastocitos. Histamina. Histamina, muy bien. Inflamación fisiológica. Aguda. Inflamación aguda. Bien. Acuérdense siempre que la crónica es patogénica, si no es bueno tener inflamación crónica. Lo vamos a ver cuando veamos tolerancia y fin de la respuesta. Y lo acabo de decir. Inflamación prolongada que puede deberse a fallos en los mecanismos de eliminación. Inflamación crónica. Bien. Molécula liberada por las células NK que genera la apoptosis de células propias. La enzima. La enzima, muy bien. Ujú. Proteínas activadas por proteólizos que desencadenan diferentes tipos de respuestas. Complemento. El complemento. Bien. Células encargadas del sensado del medio y la producción de interferón. La plasmocitoides. Perfecto. Sí. Y la última dice, las células NK son esenciales para la respuesta inmune no solo frente a infecciones virales, sino también hacia células propias neotransformadas y tumorales. ¿Cómo pueden las células propias, o sea, las células NK, reconocer células neotransformadas y activarse?
¿Cómo se activan las NK frente a virus, frente a tumores? Y depende del balance de señales que reciba de la célula. Puede Bien, recibir, o sea, si el balance de activadores sobrepasa las señales inhibitorias, esa NK se va a activar contra esa célula en particular. bien. ¿Y eso cómo puede ocurrir? O sea, ¿por qué mecanismo, qué es lo que ocurre Ujú. que se activa la vía de las caspasas? No. ¿Por qué puede ocurrir que una célula neotransformada active más el balance de señales? Ay, perdón, se te escucha muy bajito. Sí, te iba a decir que por necrosis o apoptosis, pero no sé qué es. No, necrosis o apoptosis es el tipo de muerte. Las células neotransformadas son células estresadas. Entonces, pueden o regular o aumentar el balance de señales, o sea, pueden aumentar el número de moléculas estimulatorias o de ligandos estimulatorios, o disminuir los inhibitorios. Entre ellos, muchas veces lo que pasa es que las células tumorales pierden clase 1. Pierden la Claro, yo expresión puse de que una moléculas de de las clase cosas 1. es que pierden ese complejo mayor de histocompatibilidad 1. Bien, entonces, ¿cómo puede funcionar esto? Puede. El balance es verdad, va a estar desbalanceado. Ahora, ese desbalance puede ser porque aumentaron los ligandos activadores, por ejemplo, expresaron más MICA y MICB, que son típicos marcadores tumorales o de célula estresada, o porque disminuyeron sus señales inhibitorias. Por ejemplo, disminuyeron clase 1. ¿Sí? Puede pasar las dos cosas. Profe, ¿y por qué ocurre eso? ¿O Porque depende la de qué célula, ocurra una? el tipo de tumor, la mutación que haya ocurrido. Acuérdense que lo que pasa en los tumores es que son acumulación de mutaciones aleatorias. Vamos a ver en la clase de cáncer justamente que hay algunas mutaciones que son más predominantes que otras y algunas mutaciones que lo que permiten es el escape tumoral. Es decir, que las células tumorales se escapen del sistema inmune. Pero básicamente hay mutaciones aleatorias que generan la expresión de MICMA y MICA y MICB, o hay mutaciones aleatorias que generan la pérdida de clase 1. Cualquiera de esas dos opciones van a ser reconocidas por una célula NK. Sí, van a ser eliminadas en su gran mayoría. Sí, piensen siempre eso, que las células neotransformadas son células altamente mutadas de forma aleatoria siempre, pero que hay selección natural sobre esas células. Entonces se van a seleccionar las mejores mutaciones. Y además, siempre piensen que puede haber anticuerpos que las recubran. Entonces puede haber ADCC. ¿Bien? Y la última de todo dice, expliquen brevemente los mecanismos utilizados por las células NK para la eliminación de células tumorales y o infectadas. ¿Es el secretorio y el no secretorio? Sí. Y ADCC. Ah, ok. Bueno, el secretorio es el de las enzimas y las perforinas y en conclusión activan a las caspasas y apoptosis. Ujú. Bien. Y el no secretorio es el del Fas ligando que se une al receptor y activa las caspasas. Perfecto. También hace que el receptor FAS se trimerice y eso activa las caspasas. Y creo que terminamos esta guía. Sí. Profe, en cualquier caso, no sería necrosis, siempre sería apoptosis en este caso. Siempre es apoptosis. No hay ninguna posibilidad de que suceda necrosis y se haga desastre ahí, ¿no? Acuérdense siempre que si la apoptosis no es contenida a tiempo por los macrófagos, puede dar lugar a necrosis secundaria. Claro, si yo anoté eso, creo que cuando puse los tipos celulares que participaban, si había de este caso, digamos, de estas células actuando, había que tener cuidado que los macrófagos tenían que asistir, digamos, rápidamente a la zona por eso, porque podía pasar necrosis, eso es lo que había anotado. Sí, tal cual. Puede pasar eso, pero siempre es secundario, es una apoptosis que devino
en necrosis. Claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. No. Perfecto. Voy a cortar aquí.